Voy a decorar este envase de yogur grande de 1 litro y lo voy a hacer con cuerda. Voy a ir pegando con silicona caliente, pongo un hilillo, tampoco voy a poner mucha cantidad porque no quiero que se vean los pegotes luego de silicona. Y vamos a empezar desde arriba del todo para que no se vean huecos. Y luego solo es cuestión de ir poniendo silicona e ir dando vueltas con la cuerda. Una vez hemos llegado al final, hacemos un corte al bies y pegamos la última parte. Vamos a quemar todos los hilillos y si hay algún pegote de silicona lo vamos a disimular deshaciéndolo. Y así de chulo nos ha quedado. Ahora voy a forrar la parte del asa de plástico. Empiezo metiendo el hilo por debajo y pongo otra vez silicona caliente y lo pego al plástico. Como veis, lo que he hecho es sacar un poco de hilo, poner la silicona y estirar el hilo para que la silicona se quede por debajo. Y ahora, con mucho cuidado de no quemarnos, mejor hacerlo con unas tijeras, vamos a apretar los hilillos para pegarlos por arriba. Y es cuestión de ir poniendo silicona y dar vueltas. En las primeras vueltas sí que voy a ir poniendo silicona, pero ya cuando tengamos unas cuantas no hace falta, podemos ir dando vueltas y de vez en cuando ir poniendo la silicona. Eso sí, vamos a ir apretando bien para que no se vean huecos en la cuerda. Cortamos y ya acabamos de pegar lo máximo posible. Aquí deshago siempre el final para que sea más fácil de introducir por la parte de atrás. Y el asa también la vamos a quemar para que no se vean los pelillos. Podríamos cortar la parte de arriba, pero yo lo que voy a hacer es taparla con esta cinta de yute. La voy a pegar en 2 trozos que vayan de un asa a la otra. Voy a utilizar silicona caliente y vamos a ir con cuidado para no quemarnos. Forramos el otro lado y lo que vamos a hacer es esta parte que nos ha sobrado de trozo de cinta la vamos a poner encima de esta pieza para que no se vea y así queda mejor rematado. Quiero hacer decoupage, pero el fondo es demasiado oscuro para que se vean bien los colores, así que voy a pintar un poquito. Estoy utilizando pintura a la tiza, también podéis utilizar pintura acrílica. La pintura la podéis diluir con agua o si no, podéis pintar y luego pasarle una toallita húmeda. Así la pintura no se va a quedar dura, sino que va a estar más fluida y va a ser más fácil de extender. Le voy a quitar las 2 capas blancas a la servilleta y voy a recortar con un pincel húmedo. Vamos a intentar no dejar demasiado fondo blanco porque el fondo de la cuerda es más bien oscuro y no se va a integrar el blanco sobre este fondo. Colocamos la servilleta y vamos a pegar con pegamento para decoupage, aplicando bastante producto para que se adapte a la forma de la cuerda. Siempre del centro hacia afuera. Y aprovechamos y vamos a aplicar una capa por toda la cesta. Con cola blanca vamos a pegar una cinta de tela para que nos quede un resultado más bonito y además para tapar imperfecciones.
Dejamos secar y ya tenemos acabada la decoración de esta cesta, que ha quedado muy bonita. No he decorado el interior porque así lo podemos aprovechar para poner lo que queramos y lo podemos limpiar con un trapo húmedo. Lo podéis utilizar como centro de mesa o para presentar los dulces navideños. Vamos a decorar este envase de plástico. Voy a limpiarlo y le voy a quitar todos los restos de pegamento, lijándolo. También podéis lijar la superficie para que adquiera más adherencia a la pintura. Vamos a decorar la tapa con esta pasta que es arcilla de secado al aire. La he amasado y ahora la estoy estirando con un rodillo. La voy a cortar con un cortador de galleta redondo para poderlo luego meter en un molde. Este cortador es de la misma medida que el molde. Así me ahorro tener que estirar la pasta. Me mojo la yema de los dedos en agua para alisar los bordes y cualquier imperfección. Ahora lo que vamos a hacer es poner un poquito de agua para alisar y la parte más lisa la vamos a poner contra el molde y apretamos. Para que la pasta no se adhiera al molde le podéis poner aceite de bebé. Con unas tijeras voy a recortar la masa sobrante. Con cola blanca para madera voy a pegar la arcilla a la tapa de plástico. Pongo un poco de cola en el centro y también en este pomo de madera y lo vamos a colocar apretando. Aquí tengo un papel de arroz, podéis poner cualquier tipo de papel. Papel impreso, servilleta, papel de regalo. Lo voy a recortar con las manos. He amasado un poco de porcelana fría y la voy a estirar con este rodillo. Al final del vídeo os dejaré la receta. Voy a cortar unos copos de nieve con estos cortadores que tienen muelle. Entonces es muy fácil de hacer porque cortamos y luego expulsamos. En la descripción del vídeo os pondré algún enlace que encuentre porque los que tengo yo son muy antiguos. Vamos a pintar con pintura a la tiza porque se puede pintar directamente sobre el plástico. Si no tenéis pintura a la tiza, utilizáis gesso, una imprimación acrílica y luego ya podéis pintar con pintura acrílica. Yo voy a pintar con una esponja a toquecitos. Una vez ya está seca la pintura, vamos a pegar este círculo. Como no se adapta bien a la forma, le voy a hacer 2 cortes. El papel de arroz lo voy a pegar con cola blanca. Le vamos a poner en la parte de atrás, así que vamos a girar el papel y vamos a ponerle bastante cola blanca y la vamos a extender, sobre todo por los bordes, para que se peguen bien y no se levanten. Pegamos el trozo primero por la parte de los cortes y una vez está pegado ya pegamos el resto. Queda una separación, pero no os preocupéis porque la vamos a tapar. Por encima voy a poner barniz al agua. Así ya dejamos protegido el papel.
Mientras pintaba y pegaba el papel he dejado secando los copos de porcelana fría porque así cuando los manipule no se van a deformar. Está seca la parte de arriba pero por dentro aún están blanditos. Los voy a pegar con cola blanca. Como aún están blanditos se van a adaptar a la forma. Los voy a ir pegando alrededor del papel formando un marco. Los 2 huecos que habían quedado en el papel los he tapado con 2 copos de nieve grandes. Ya lo tenemos hecho, vamos a dejar secar la porcelana. Como esta porcelana no está teñida, cuando seca se vuelve transparente. Así que la voy a pintar primero con pintura latiza en color blanco. Con barniz al agua en acabado mate voy a barnizar todo el frasco. Y por último voy a destacar los copos de nieve y la tapa con cera en color plata. Otra alternativa sería utilizar pintura acrílica metalizada en color plata, lo que tengáis en casa. Yo lo hago con la yema de los dedos porque así resalto sobre todo el alto relieve. Le da un toque elegante el color plata y también navideño. Lo he pintado por dentro porque así lo podemos utilizar para lo que queramos. Y aquí podéis ver cómo ha quedado este envase de plástico navideño que podríamos utilizar, por ejemplo, para guardar galletas o para presentar los dulces de Navidad en la mesa. Ponemos unas gotas de aceite vegetal en una sartén para que no se pegue la masa. Lo extendemos y ya podemos poner el resto de ingredientes. 4 cucharadas de harina de maíz o maicena, 4 cucharadas de cola blanca, pegamento para madera. También unas 4 o 5 gotas de aceite vegetal y unas 10 gotas de vinagre para conservar. Mezclamos bien y lo llevamos a un fuego flojito. Lo que vamos a hacer es activar el almidón de la harina con el fuego. Así que para que no se queme hay que llevarlo flojito. Vamos a intentar que el calor llegue a toda la masa para que se haga completamente. Una vez se despegue de la sartén ya está lista. Queda una masa muy blandita y muy flexible con la que se puede trabajar muy fácilmente sin que nos duelan las manos.